ñoños y rojos. Temporada 3. Leyendas del Caballero Oscuro. Episodio 4. Venom. Saludos a todos nuestros auditores. Estamos ya en uno de los arcos más avanzados de esta colección de leyendas del Caballero Oscuro, las leyendas de Batman, las leyendas de esta mitología tan enriquecedora de lo que es DC Comics. O sea, este es un arco fundacional para lo que será muchas líneas argumentales icónicas en la historia del murciélago para la compañía que nos trae a colación el día de hoy. Nunca estoy solo, siempre estoy con mis compañeros. Aquí están. Pato Quiroga, ¿cómo estás, Pato? ¿Qué tal? Hola Miguel, hola Manuel, bien, bien. Acabo de terminar de repasar Veneno, y la recuerdo, o sea, esta relectura me gustó más que me dejó un buen sabor. Así que ahí le voy a estar diciendo por qué. Y como no, desde el otro lado de la cordillera, nuestro compañero de Martín en la comiquería. ¿Cómo estás, Manu? Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal? Hola, hola Miguel, hola Pato, ¿cómo andan? Y acá seguimos repasando estas leyendas de Batman, o como les decían los de cinco, me parece, las leyendas del Señor de la Noche, o el Caballero Oscuro, no me acuerdo cuál de las dos era. Y hoy nos toca una saga que a futuro va a ser muy importante para la mitología de Batman. Exacto, vamos a abordar uno de estos mitos que increíblemente ha sido muy abordado en películas, serie animada, en todo tipo de cosas. O sea, es algo que si uno le pregunta a alguien de la mitología de Batman sobre el veneno, Venom, uno piensa al tiro, Bane, el tipo que quebró a Batman, al tiro. No importa si es un terrorista, no importa si es un hueón hipermusculoso, no. El tipo es el hombre que rompió a Batman. Incluso ahora fue anunciada una trilogía de películas de Nightfall. Creo que son cuatro incluso. Son cuatro películas de Nightfall. O sea, los tipos van a adaptar esta historia icónica y sus raíces fundacionales están precisamente en este arco. O sea, Venom de las leyendas de Batman fue una de las historias más reconocibles con los años posteriores. Y para mí cierra como la etapa imperial de esta colección. O sea, cuando todas eran colecciones muy regulares, o sea, todos eran equipos creativos de la última élite, o sea, todos estaban de verdad en fuego escribiendo, y ahora llegamos a este punto culmine, a este final para mí, en lo que luego se dará una vorágine de regularidad, porque algunos números son 3 5 unitarios por doquier, pero acá terminamos una etapa muy icónica. Así que, ¿qué podemos comentar de eso, Manu, por ejemplo? ¿A qué te evoca a ti, por ejemplo, lo que es Venom y lo que será posteriormente todo lo que contrae a lo que es Batman? Bueno, yo creo que acá lo principal del arco, más allá obviamente de la idea de que Batman esté consumiendo algo para hacerse más fuerte, para hacerse más hábil, es justamente el tema de la limitación, las limitaciones de Batman y cómo las sufre él, cómo sufre, a falta de una mejor forma de decirlo, no ser un Superman, un superhombre, una persona capaz de todo, y cómo eso lo mata, no lo deja vivir básicamente. Esto es algo que para mí es la piedra fundamental de lo que va a ser Nightfall. Y no se diría que empieza acá, porque hay otras sagas que han abordado las limitaciones de Batman como hombre, como ser humano, el héroe ser humano, pero sí es donde acá se empiezan a abordar cosas que después van a ser fundamentales en Nightfall. Bueno, y acá nos repetimos con Dennis O'Neill, que se había Mm. encargado de Chamán. Bueno, en Chamán también teníamos una referencia a esta isla, Santa Prisca. Entonces ya había puesto una semillita Dennis O'Neill en esa primera historia.
Y acá ya tenemos a Santa Prisca ya siendo una protagonista más de la historia. Eh, la isla de los tiburones. Bueno, también, eh, y mucho el tema de la droga. El tema de la Mm, droga, del narcotráfico, muy fuerte. Y también el tema de la obsesión de Batman por ser un ser invulnerable. O sea, mm, la historia empieza con un caso que él no puede resolver. mm, No logra salvar a una niña que está atrapada en unos túneles y a punto de ser inundado estos túneles, y él trata de salvarla. mm, Al no poder lograrlo, eso le demuestra que no es invulnerable, mm, y empieza una obsesión por tratar de serlo, buscar formas, porque hasta ese momento había tenido muy pocas pérdidas Batman. O se siente como que esto algo que le hizo mella en su cabeza, en su psiquis, y le afectó bastante esta pérdida de esta joven, de esta niña que es la hija de quien después le va a proporcionar la droga a mm. Bruce. Em, Siento que esta historia no tiene tantos recovecos como otras que hemos visto, y siento que por eso un... se lee más fácil. Hay algunas cosas que al final, algún que otra cosa que no me convence, pero la premisa yo la encuentro sumamente interesante. Ver a este Batman obsesivo, encerrado en una adicción, y cómo él tiene que vencer esta adicción. Es interesante. Y por el otro lado, dos villanos, que son dos villanos que podemos encontrar en cualquier, o sea, en el mundo real, un general y un Mm, científico que no tienen ningún escrúpulos Exacto, mm. claro. para... Ellos están preparando como un ejército paramilitar, eh, a través de drogas La de fórmula del diseño. super soldado, pero como para una milicia de asalto, de llegar, tomar y atacar, si eso era. Claro. Y con una base de operación, en Centroamérica. O sea, vemos que Por Santa supuesto. Prisca, se menciona que Santa Prisca está al lado de Haití, Mm, está a menos de una hora de Haití. Entonces, eh, es interesante que esto igual tenga que ver como con una cosa como global o macro, que también nos refleja como en el panorama, americano. Pues, es interesante eso, el narcotráfico, el tema de Colombia, por ejemplo, el tema de la cocaína. Entonces, acá tenemos, por eso yo creo que nos llega tanto también, porque lo sentimos más real. eh, yo, yo creo que en este también el tema de, como dice Pato, la obsesión de Bruce, y aparte el hecho de cómo él primero se resiste a probar la droga. Trata en todo momento tratar de ser mejor, por así decirlo, pese a las limitaciones. Se pone a hacer pesas, a ver si puede hacer más, o sea, y se termina lastimando solo, y eso lo termina después pasándole factura, digamos. Eh, y cómo al fin y al cabo termina cayendo, termina cayendo y termina disfrutando tener ahora haber superado esa barrera, como lo que antes era, por así decirlo, eh, tristeza, dolor por haber fallado, por saberse limitado, ahora como le cambia la cara, va esa risa del final del primer número, después de derrotar a todos los que antes no había podido derrotar. O sea, eso claramente uno puede sentirse identificado no solamente si uno lo vivió, sino también si lo vivió de cerca, o sea, si lo vivió con personas cercanas, el tema de cómo al principio la droga parece ser una solución a tus problemas, a tus limitaciones, a lo que carajo sea que sientas que no puedes superar por vos mismo o con tus más cercanos. Como en este caso sería Alfred, por ejemplo. Claro, porque la historia igual te muestra los procesos.
como que Mm, te muestran los procesos y los tiempos que hay en una adicción a un fármaco, a una sustancia. Él muy efervescente al inicio, con un ego por el cielo, mm, tratando a Alfred de la peor forma, teniendo un discurso muy de el fuerte vence el débil, mm. y después para verlo en un par de números más, casi en la cloaca, tratando de vencer esta adicción, eh, barbón, eh, como un ser. Yo creo que esa es la mejor parte del cómic, ¿ah? Yo creo que realmente esa es la mejor parte de todo el arco argumental, que toda esa caída de Batman de demostrarnos que es una persona y que aún así él, que es una persona que realmente requiere para su labor, que al final de cuentas tiene un hecho de justicia. Al final de cuentas, Mm. la labor de Batman, Batman no lo hace derechamente porque es malo, pero sucumbe a su egoísmo a la hora de abordar. Entonces, lo convierte en un personaje un poco más complejo. Denny O'Neil es una persona que ha trabajado muchas veces con el personaje. Entonces, cuando Bruce se convierte en un adicto a esto, eh, él mismo se convence, y nosotros lo entendemos, que tiene un fin un poco noble, pero en ese mismo momento nos damos cuenta de que se convierte en una situación profana, humana, normal, puede pasarle a cualquiera. Y en ese momento es cuando vivimos la caída de Bruce como personaje y el volver a verlo. O sea, para mí, esos números son, el número, creo que 3 4, son números muy interesantes de leer para trabajar con lo que significa ser Batman, ser una persona que no es superpoderosa. El Batman de Denny O'Neil, esa idea de Batman, no es el superhombre que pensó alguna vez Grant Morrison u otros autores, Scott Snyder, que son muy populares ahora. Estamos hablando de una idea completamente diferente del personaje. Él Humana. no podría solucionar, no, era un ser un humano, Por una eso. persona. Mm. Lo convertía en algo como nosotros, ¿cachai? Y esa idea de Batman actual que nosotros podemos ver en series animadas o en todos los autores o cómics actuales que podemos ver, en el Absolute Batman que están bullados hoy, no tiene nada que ver con esto. Pero aún así, esta historia representa al personaje, a quien es Bruce Wayne. Para mí es una historia de Bruce siendo Batman, Mm. luchando con cómo puedo estar yo a la altura de ser Batman. Porque para él Batman era alguien que tenía que triunfar siempre y ya había fracasado. Eso es muy inteligente. Y cómo De, recuperarse de ese fracaso, que es justamente un poco lo que era Batman en esa época. Si Batman perdía, que usualmente pasaba, como dice Miguel, antes pasaba, eh, él buscaba la manera de decir, bueno, perdí, pero ¿cómo puedo hacer para en la próxima no perder? O sea, buscaba superarse a sí mismo. Y esto es lo que intenta hacer al principio. Piensa que la droga es una especie de forma de superarse a sí mismo, una pequeña ayuda, digamos. Eh, y cómo llega hasta el límite, no, no sé si, supongo que Patricio sí se acuerda, pero la leyó recién, pero lo que le propone el científico para probar si realmente está atado a la droga. Le propone, si mal no me equivoco, yo no la leí hoy, matar más, a Gordon. claro, es como una de las pruebas que le ponen. Matar a Gordon, sí. Y, y Eh, cuando se le escapan, que le tiran las pastillas al pasto y él no puede resistir ir a buscarlas, ahí él se da cuenta, no, no, mirá las cosas que estoy haciendo. Y ahí es cuando llama a Alfred. sí, es Ahí vergonzoso. se da. Mm. De hecho, Bueno, y es sí, porque Denny O'Neill siempre abordó muy bien la relación Gordon-Batman, o sea, la relación Gordon-Batman que tenemos como de Frank Miller es una idea súper estilizada de lo que se tenía como idea antes, o sea, ya eran personajes cercanos, no es que Frank Miller lo hizo cercano. Frank Miller explicó un origen de cómo ellos fueron cercanos, pero fueron personajes que estaban muy vinculados, o sea, Batman siempre sintió una cercanía con la idea que Gordon hacía de justicia, que en este cómic no concordara en que Denny O'Neill fuera el que lo escribiera, tenía igual un peso, un peso argumental, un peso en la historia, en la forma de contarlo. Y eso se percibía en cada página. Uno sentía lo incorrecto cuando era que
que Bruce estaba full pichicateado pegándole a los villanos. O sea, era incómodo de cierta forma y uno sabía que no se condecía con el personaje. O sea, había este cierto como de placer culpable. Y eso al fin de cuentas era el consumo para Bruce. Y verlo caer a un nivel muy degradado fue súper gráfico para la época. No sé si alguna vez vimos a Speedy, que sabíamos que era heroinómano, tratarse de la Mm. misma forma que Bruce, que fue que se encerró y gritaba y Alfred lo escuchaba y nosotros sabíamos. Era una locura. Y luego aparece con barba, todo demacrado, Mm. y ya liberado, exorcizado de su maldición propia. Eso es Eso es muy fuerte. eso es un lenguaje muy, muy gracioso del cómic, el cómic en general, ¿no? Que cuando alguien está en la mierda tiene barba. Es Una barbudo, barba ¿viste? prominente, que se lo Sí, puede todo. Claro, es como mostrar desprolijidad. eh, claro. bueno, pero Salvajismo, claro, supuestamente. claro, pero también llama la atención cuando él accede a utilizar esta droga. ¿Se acuerdan que las primeras veces que él sale a patrullar, sale de civil? De hecho, ¿Eh? en el uno del 2 él sale de civil con gabardina y con gorro de copa, no sé, algo así, a golpear a los delincuentes. Y pues, claro, porque como que le da como o vergüenza ensuciar el manto de Batman inicialmente. Mm. Después ya como que le da lo mismo, lo utiliza, pero inicialmente él salía a golpear todo empastillado con gabardina y con sombrero de copa, o sea, con eso, un sombrero. Mm. Y es así tan fuerte ver cómo uno termina comprometiendo sus propios principios más básicos de inmediato. O sea, no es como que yo creo que al final del número 2 ya vimos a Bruce full Batman con puesto en Venom, o sea, estoy seguro. Y me imagino que eso igual demuestra que la caída de Bruce a la adicción fue muy brutal, fue muy fuerte. Que todo tenía que ver, el tipo sentía que era lo correcto en ese momento, la forma en la que trataba a los personajes. Yo realmente creo que nunca vi un personaje adicto así, quizá la gente que leyó a Tony Stark cuando era adicto al alcohol hace muchos años Mm. atrás, vivió algo en ese tipo de onda, pero lo de Bueno, Bruce pero también lo fue, escribió Denis O'Neill. por supuesto, por supuesto. Ahí está el Así tema, que es, es el mismo guionista. sí, o sea, si alguien lo percibió de esa misma manera en esa época puede ser, pero no sé si existe algo que lo haya abordado de una manera tan cabal como fue 4 números de mostrarte como un personaje Mm. tan poderoso, gallardo como es Batman, cae en la mierda, pero al final ese número icónico en Santa Prisca logra resolver todo siendo Bruce, con Mm. ingenio, con su es el Batman de la serie animada, yo creo que es el capítulo más, el arco más de la serie animada que el tipo logra sobreponerse a lo imposible de una Mm. forma igual convincente. Yo, Logra ser coherente con la identidad del personaje y de lo que estaba viviendo en ese momento. yo creo que también uno de los aciertos, aun cuando el dibujo no es lo que más me atrae de esta obra. Creo que fueron dos artistas que se encargaban del dibujo. Siento que hay expresiones faciales en la obra que conmueven bastante. Por ejemplo, cuando muere la niña al principio, Eh, yo me acuerdo, Tremendo. es tremendo. Yo leí esa historia, yo cuando llegué a esa parte quedé, wow. Después cuando él está suplicando por la droga al doctor, también tú quedas También es así tremendo. como, es tremendo. mm. ¿Y para qué hablar No, después y es cuando... porque es Batman, y es porque es Claro, Batman, es porque nosotros conocemos a Batman y hemos leído mil historias de Batman, y Batman se sobrepone a todo, y si no se sabe sobreponer a la tentación de una pastilla siendo un pendejo, es porque, weón, el loco está enganchado y porque siente que la necesita. Es fuerte, es fuerte, por eso, muy fuerte. es un acto de dependencia que no habíamos visto a Batman, porque siempre Batman termina saliéndose
saliéndola por la suya o nunca accede a colaborar con otra gente o, o le importa mucho la opinión de los demás. Siempre como que él está con la cara muy alta. Pero acá no, pues acá tú los ves suplicando Mm. por una dosis más de estas píldoras. Entonces, y las expresiones faciales de los dibujos lo hacen muy bien. La cara muy burlona del doctor, genial. Y para después, para ya Sí, en el sí, sí. número 4 ver las expresiones faciales y su apariencia cuando sale de la cueva, también Es maravilloso. eh, eh, Mm. no sé, creo que ese es como el hito del cómic. O sea, esa, esa imagen visualmente te va a quedar. Te, Es te que está dicen, bien hecha. te Está dicen bien hecha. Batman Venom. ¿Qué te acuerdas lo primero? Esa expresión o esa Mm. portada donde con esa cara de lunático de Batman. Entonces yo creo que cumple bastante el tema del dibujo. Creo que alguien hacía los bocetos y otros los terminó. Eran dos artistas, creo. Sí, Trevor Eh, Von Eden hacía los bocetos y no, Russell Brown hacía no, los lápices. sí. Muy bien. Las tintas eran de José Luis García López, que yo no sé por qué no dibujó el número, pero bueno. Habría sido una cosa de loco, no estaríamos, no, pero estaríamos Capaz que era conversando muy quizá oscuro otra para cosa, él. Capaz que era Claro, muy oscuro quizá, no sé. yo pienso en las expresiones faciales que vos decís si él las hubiera podido lograr. Mm, Puede cap- ser que realmente tiene razón el pato en una cosa de que ese momento de Bruce saliendo de la... Para mí no se Mm. me va a olvidar nunca. Yo viví, cuando lo leí, sentí que leí una parte de la historia de Batman. Y es como, esto es un área de la personalidad de Batman. O sea, yo entiendo que gente busca el canon, lo que es la idea genial de Batman, pero los cómics gringos no son así. Se basan en series limitadas, se basan en series regulares, en continuidades que tienen tiempo reducido. Y esta idea de Batman de ser una persona que quizá ya no sea tan vigente como fue en otro momento, tiene un punto muy culmine acá en el Venom. O sea, vemos cuando sucumbe ante la tentación de ser más. Este Batman claramente no le va a pegar una bala de radio a Darkseid, no lo va a hacer. Este Batman está en otra cosa. Este Batman necesita ser más fuerte para poder salvar a una niña, tiene otros problemas. Quizás no sean tan apasionantes, pero la forma narrativa del cómic está muy bien lograda. yo creo que ahí está el tema. Aquí estamos frente a una colección netamente del murciélago y de su contexto y de su humanidad. Entonces aquí no puedo. Exacto. Es Y, eso. y de hecho, esto termina como una etapa de la misma colección de Batman, de la leyenda de Batman, Mm. de un Batman joven, Batman primigenio, porque después ya estamos abordando historias que incluso pueden pasar en el mismo presente, con un personaje cuando ya Batman es un personaje más experimentado. Acá, en todas las historias, en Presa, en Gótico, en Chamán, Mm. y acá, un Batman que está empezando a ser Batman. Se enfrentó a sus primeros años, sus primeros casos, comete errores, no es perfecto, no es este personaje que lo sabe romper todo, no, no, no. Es un personaje que sabe fallar y este cómic lo trae tangiblemente al lodo, te lo muestra en la caca y te muestra salir de ella, te muestra que puede Mm. levantarse y ser más. Y esa es la gracia de Venom, creo yo. O sea, Mm. obvio que se queda el momento de verlo del lodo, pero aún así, él se levantó, hecho mierda como lo vimos, pero se levantó. Él dijo, yo voy a estar encerrado un mes, sufriré, y cuando salió, el tipo era otra persona y se pudo levantar. Es muy lindo. Mm. Otra cosa que me pareció en esta saga, que quizás en las otras lo sentí un poquito más, es el tema de las 5 partes. No se me hizo largo que sean 5 partes. Si bien sí hay cosas que quizás podrían no estar, no, en ningún momento dije, esto la verdad que podría haber sido sorteado, o esto, la verdad que está el pedo. O sea, como que esa no me pasó, se lee muy rápido, se lee muy fácil esto. Yo creo Eh, que, yo creo que eso tiene que ver con que aquí tenemos poco elemento.
O sea, aquí no estamos frente a Gothic que te inundaba de elementos y que a veces eran contraproducentes o se contradecían acá. Te presentan los villanos, te presentan la situación, no tienes para qué redondear en otras cosas. No, Vaya lo que, de hecho, la historia yo creo que está conformada en dos bloques. La presentación de la historia, la adicción de Bruce, todo lo que pasa en Gotham, y después y tenemos Santa Prisca. el momento cuando él decide entrar en la cueva, eh, hacer este proceso de abstinencia, mientras los dos villanos, los dos antagonistas de esta historia, se van a Santa Prisca. Entonces, hay esos como dos momentos como bien definidos. Entonces, no, los elementos son pocos y gracias a eso como que se vuelve, a mí se me hizo más interesante de leer o menos, era más lineal, no me complicó, no se me hizo pesado agarrar cada Mm. número, siento que era más ligero y no por eso menos impactante. No, iba a decir que no hay una solución al final tampoco. O sea, no es que, no sé, se quedó sin drogas. También está eso, el tema de que es un final bastante abierto. Claro. ¿No? Tan abierto que sembró mitología para Batman para décadas y Mm. décadas después. O sea, lo del Venom, la droga que te hace más fuerte, es Bane, que es un personaje en la serie de Harley Quinn este año. O sea, la temporada de Harley Quinn tiene a Bane como personaje principal. El Venom, sus conceptos son personajes Mm. reconocibles para personas que no perciben deseo. O sea, esta historia que quizás nosotros podemos decir que es el fin del punto culmine de la leyenda de Batman, sigue siendo una historia trascendente para el personaje, más allá de otras cosas. O sea, la mitología que sembró Denny O'Neil en Venom tiene ramificaciones que pueden alcanzar el día de hoy. Es una locura, es Sí, como... completamente. De hecho, si tú te pones a ver el tema de los escenarios, mire el escenario que vemos en este último, en el último número de esta historia, esta bóveda en un fuerte donde se va a inundar y donde él tiene que Mm. subir por una rejilla. Eso lo hemos visto en millones de cómics y en millones de instancias como el cine, que es la prisión de Bane, Mm. eh, es lo mismo. Entonces eso ya traspasó, esto sirvió como totalmente como una génesis de todo lo que vamos a ver después en la caída del murciélago y en todo lo que es el personaje de Bane. Mm. Y ojalá fuera el personaje de Bane, sino que también aporta la mitología de Batman y del universo de DC. O sea, yo la verdad no soy tan fanático de esta etapa, pero sería un estúpido al negar que no tiene una trascendencia. O sea, la tiene. O sea, cuando yo voy a ver John Justice, su capítulo 5 es en Santa Prisca. O sea, veo Arrow y sale Santa Prisca. O sea, aparece en cualquier tipo de serie. O sea, ni siquiera te voy a mencionar la serie animada de Batman o múltiples derivados. O sea, las series posteriores. Ahora se va a hacer, como dijimos, las nuevas películas de Nightfall. O sea, no tiene como no justificar la proyección que tuvo la idea de Denny O'Neil acá. O sea, estuvo en todo. Y No, ya. la etapa Mm. de Tom King, uno de los Mm. fuertes de la etapa de Tom King, Es Bane. yo soy suicida, creo que después de la ciudad de Mm. Bane, Mm. y vemos todo esto. Y en Absolute Mm. Estaba Batman, hablando de cosas buenas, perdón. Yo estaba hablando de cosas buenas, disculpe. en Batman Absolute creo que el villano en un momento se revela que también es Bane. Recuerdo que... Entonces como que... Claro, creo que en el primer arco, no lo he leído completo. Yo estoy leyendo Superman y Wonder Woman. Paso el dato para los que estén escuchando. Lean la Wonder Woman Absolute, está espectacular. Voy en el 13, es una locura. Todo está pasando, es muy entretenido y avanza súper bien. Ya van 3 arcos. Vamos a terminar, vamos empezando el cuarto. Es una locura. Bueno, pero retomemos un poco la historia como... A ver.
decíamos que Batman había sucumbido a una sustancia, a Mm, unas píldoras, a unas drogas, porque tuvo un caso de un secuestro de una niña, la cual mm. no pudo salvar, que murió en una inundación. Entonces él queda muy afectado. Le va a contar la noticia de la muerte de su hija al padre, que es un científico que está confeccionando drogas drogas, píldoras, y le ofrece a Batman eh, las- algunas que le van a servir para tener un mayor rendimiento físico. Él inicialmente como que duda, después accede y ya tenemos a un Lo, Batman lo, lo cagan que a palos, diríamos acá, y ahí accede. accede a consumir estas drogas. Mm. Él posteriormente, por el consumo, se vuelve un poco egocéntrico, violento, empieza a tener conflictos por su accionar, porque empieza a salir a las calles a golpear delincuentes. Entonces sus acciones empiezan a chocar con el detective Gordon y con su amigo de casa, su mayordomo, que es Alfred. Se va Alfred en un De momento. hecho, Mm, Alfred dimite, sí, exacto. mm, Bueno, y este doctor que está mm. preparando una fórmula que es como la del super soldado, Sí, yo me acordé de eso. está trabajando igualmente con un Mm, general que había sido expulsado por malos mm. tratos a cadetes, creo que murieron bajo su liderazgo, murieron varios cadetes, fue expulsado del ejército. Y con este general están confeccionando como un ejército paramilitar Mm. bueno, será para tener control sobre otros pueblos o para venderlos con mercenarios, allá tú saber. Pero esa es la misión que están haciendo con este tema de las píldoras. O a los propios gobiernos Claro, meterle en ejército. claro, tratan de poner a Batman a prueba diciéndole que no lo van a sentir que forma parte de ellos si no mata al comisario capitán en este momento, James Gordon. Bueno, pero igualmente Batman logra recapacitar y darse cuenta que él no puede matar a Gordon. Y, Obvio. No, y se rebela contra estos dos tipos, pero igual sucumbe porque o sea, necesita las píldoras. O sea, esta es Sabe que tiene que salir de eso, tiene que salir de esa dependencia. Por eso esa isla. es un adicto. Entonces él decide Sí. aislarse en la Mm. Baticueva, en su guau, mansión. toda esa decisión es tan buena. Esas páginas son muy buenas. Ahí estaban todos en fuego escribiendo el cómic, estaban todos ahí Claro. presentando las emociones en cada viñeta. Muy bueno, eso es muy bueno. Y acude a su amigo, pues, a Alfred, le dice, ¿sabes Obvio. qué? Yo voy a estar acá encerrado un mes, no me dejes salir de ninguna forma, déjame Mm. pudrirme adentro, déjame vencer estos terrores, esta abstinencia Los y demonios, estos claro, como demonios demons. internos, ¿no? Y pasa un mes. Y mientras por el otro lado, estos dos antagonistas se van a una isla de Mm. Centroamérica que se llama Santa Prisca, se nos presenta como un lugar donde el narcotráfico es ley, eh, Mm. donde hay carteles de narcotráfico y, y el general lleva a su hijo, Sí. un hijo que él lo trata sumamente mal, es un tipo que tiene una autoestima muy baja. Y de hecho él empieza a frecuentar a una de las chicas de locales, nativas Mm. de la isla. Y Sí, es un pibe muy cita poesía, o sea, es un tipo más Un tipo de. sensible. Claro, un tipo sensible, eso me sería gracia, que Miguel. Un tipo, Exacto. contrasta totalmente con el temperamento del claro. padre. Y lo que el Y padre piensa que debe ser un hombre, digamos. claro, y el papá no Sí. tiene ningún escrúpulo
en hacerlo cobaya Sujeto de prueba, sí. del doctor que experimente con él las drogas que están confeccionando, que están experimentando, y transforma a este pobre cabro en una máquina de matar, literalmente. Es como es como un génesis de lo que va a ser un Bane a futuro. Mm. No pensante, eh, más idiota, podríamos decir, no pensante, que cumple a rajatabla las órdenes de su padre. Mata a esta mujer. La primera orden que hace es matar a la mujer con la que Con- estaba frecuentando. a la joven que con la que Mm. estaba saliendo. Sí. Que la Eh, mujer muere diciéndole, no, no le dice citame una poesía, pero como que le dice algo de la poesía, qué sé yo. Y es ahí lo que Neil trata de mostrar, que yo no necesito decirlo, es el tema de cómo también este tema de la droga te hace ir en contra de tus seres queridos y aparte de lo que vos sos. Bueno, pero volvemos a ese Dennis O'Neil de los 70, o sea, Batman viajando a un lugar por fuera de Ciudad Gótica, o Gotham, como prefieran. El tema de Batman, este es muy gracioso, pero el tema de Batman en cuero peleando contra otra persona que también está en cuero, es muy Dennis O'Neil. Y Dennis O'Neil y Neil Adams, acá no está Neil Adams, pero bueno, está Dennis O'Neil. Y el tema de cómo el conflicto, cómo se resuelve, porque acá no hay un pum pam pim villano derrotado. No no. solamente no hay final feliz, sino que los villanos, o mejor dicho, los villanos y en este caso el hijo del general se van matando uno al otro, digamos. Bueno, y como decíamos, Bruce logra Salir. salir de esto. Pasado el mes, él logra salir con su misión, que tiene que acabar con esta organización de estos dos tipos. Recurre a Alfred y los dos van a Santa Prisca. Sí. Eh, Van a Santa Prisca a detener estos dos tipos que están confeccionando, o sea, están equipando este ejército paramilitar, y son derribados con un lanzacohetes. Van en un helicóptero o en un avión, no me acuerdo, pero son derribados por un lanzacohetes. Y acá viene todo el tema del Batman peleando con tiburones Mm, y el secuestro de Alfred, cómo tratan de vencerlo a través de este ser querido, cómo se pierde en la selva y después lo encuentra. Entonces, como que ahí empieza a ser un poquito agua el tema del final. No me fue tan interesante cómo termina la historia. Y bueno, al final los villanos se terminan de cierta forma matando uno al otro, o sea, anulándose uno al otro, y Batman de esa forma puede salir del problema. Porque mm, él sucumbe igual un poco. O sea, él finalmente, cuando él lo toman, porque tienen a Alfred y tiene que de cierta mm, forma entregarse, eh, le ponen una prueba que tiene que eliges la droga o te salvas, porque cuando lo claro. encierran en esta bóveda donde se va a inundar y le dejan las píldoras al lado y dice, la única forma que tú tienes de salir de esto es acudir a la droga, si no, no vas a poder hacerlo. Entonces ahí, claro, finalmente él no accede a tomar estas píldoras, y gracias a su ingenio igual sale, Mm. igual logra salir de esta trampa que le tienen y hacerle frente a estos dos tipos y derrotarlos, porque finalmente los derrota. O sea, hace caer lo que Mm. estaban orquestando. Y Sí, pero el científico que le dice, vos sabés que tarde o temprano yo voy a ganar. generó una permanencia dentro de la mitología de Batman el tema de la droga, el tema la droga veneno. Y aparte de establecerlo como algo particular, particular más allá de Bane, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero el primer, sí, el primer personaje importante, digamos, que aparece, que consumió esta droga además de Batman es el Acertijo, no es Bane. Después va a aparecer Bane y
es el Acertijo. No me acuerdo en qué números ahora de Batman, pero cerca de Nightfall también. Bueno, Sí. chicos, yo creo que como que ya hemos dicho todo de Venom. ¿Qué? ¿Algunas últimas palabras en cuanto a esta saga? Bueno, ya hemos dicho que es súper importante para lo que va a venir, para acontecimientos importantes de los 90 para Batman. Yo creo que Mm, eh, De la historia del personaje, 6 películas mm. basadas en él. O sea, Y inversiones aparte de que millones de cierra, dólares. y aparte de decir que cierra de una manera agridulce también porque cierra con esa escena tan característica de Batman y Gordon diciendo, bueno, se terminó esto, qué sé yo, bla, bla, y Gordon diciéndole, bueno, ganaste, por festejar, qué sé yo, y Batman en la ventana mientras llueve, acordándose de, claro, de la niña del principio y del hijo del general, como no es una victoria completa, porque no pudo salvar esas dos personas, y eso lo va a seguir carcomiendo por dentro. O sea, claro. no, Batman sí venció, digamos, a la droga, pero el tema de la limitación lo sigue teniendo y lo sabe. Mm, Uy, qué buena observación te pegaste, Manu. Esa es la esencia. Batman no puede contra lo que es al final de cuentas. Mm. Es un hombre murciélago, es una persona. Y eso lo convierte en un personaje limitado y más interesante. Eso le da cierta tridimensionalidad que igual uno suele olvidar. No, que lo lean, que lean Venom, que Omnipress sacó dos o tres, no, dos ediciones. Creo que sacó dos ediciones. Una como parte de esa colección de Legends y otra como parte de los esenciales, que no sé si se consigue todavía, pero bueno, en fin. Quizá en algún puesto todavía tengan alguna, en una comiquería. Listo. ya, Entonces no tienen chicos, excusa. Bueno, no tienen nos excusas para no despedimos, leerla. cuídense mucho, gracias por escucharnos, ya estamos en la locura del delirio de hablar de ñoñeces y demás. Cuídense mucho, gracias por escucharnos. Chao Manu, son lo más grande. Nos vemos Pato, cuídense mucho, nos escuchamos en otra ocasión y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao.